Bien, ya vimos que para que el creyente crezca necesita 4 elementos, que es el alimento, la respiración, el ejercicio y el cuidado. En la primera parte vimos el alimento, que es la palabra de Dios. La respiración, que es la oración. Ahora vamos al tercer elemento, que es su ejercicio. Y es el ejercicio del nuevo creyente, es el servicio. Siguiendo el ejemplo del niño, podemos decir que el niño que no mueve los músculos es un niño raquítico y enfermizo. El cristiano que no usa sus capacidades para servir al Señor es un cristiano espiritualmente raquítico. Para crecer bien necesita ser activo en el servicio a Dios. En la nueva vida necesita ejercitarse en el servicio al Señor. Al estar en calidad de servidor o servidora, le irán indicando lo que tiene que hacer. Ahora veamos cómo se puede servir. 1. Haciendo alguna tarea. A cada creyente Dios le ha dado capacidades para servirle y debe usarlas. A veces con actividades muy simples como estar en la puerta saludando, limpiar las sillas, barrer el templo si fuera necesario, atender a los que llegan por primera vez. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces es muy importante estar firme y constante y creciendo. Y para eso es necesario estar sirviendo. Y nos dice algo muy importante, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra cosa que se puede hacer en el servicio es hablando a otros del Evangelio. Lo que se va aprendiendo se puede compartir, contando sus experiencias en este nuevo ambiente. Por ejemplo, con nuestro testimonio. Filipenses 2:22. Pablo, refiriéndose a Timoteo: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que está diciendo Pablo es que Timoteo ya aprendió, porque dice que está sirviendo conmigo en el Evangelio. Y eso quiere decir que ya ha aprendido o está aprendiendo. Otra cosa que se puede hacer en el servicio es ayudando a otros en sus necesidades y problemas. Gálatas 5, 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Porque toda la ley en toda esta sola palabra se cumple. Y aquí está lo que se debe de cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les vuelvo a leer esta cita, me parece muy importante. Gálatas 5, 13, 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es muy importante. Amar al prójimo y servirlo. Otra cosa que podemos hacer es cumpliendo su parte en la iglesia. Puede ser que ya te den asignaciones especiales y vas a poner en práctica lo que de gracia se ha recibido. Entonces es muy importante. Ya hemos dicho que gracia es recibir algo que no merecemos. Entonces, si nosotros recibimos algo que no merecíamos, pues también lo tenemos que compartir. Efesios 4:7. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí nos estamos refiriendo a dones espirituales. Un don es como un regalo que se recibe y es para servir a los demás. Los dones nos los da Dios para que lo pongamos al servicio de los demás. En Romanos 12, del 6 al 8 se mencionan algunos dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Estos son algunos de los dones, pero claro, hay muchos más. Pero aquí es donde cada uno de nosotros puede estar ejerciendo alguno de estos dones o usándolos de acuerdo a lo que el Señor le ha dado. El cuarto elemento es su cuidado. Y este cuidado solo se puede recibir en la iglesia. La nueva vida necesita el cuidado que provee la iglesia. Como un niño necesita el cuidado y orientación de sus padres y de personas mayores, así el creyente necesita el apoyo y consejo de otros hermanos. La iglesia local ha sido puesta por Dios para llenar esta necesidad. Ahora, ¿cómo ayuda la iglesia al creyente? Veamos Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De donde deduzco que ahí se recibe enseñanza. Ahí tienen apoyo de otros hermanos. También tienen alimento para el alma y ahí se acerca a Dios en oración y adoración. Entonces vemos, estas son 4 formas en que la iglesia puede ayudar. Pero algo más, ¿qué debe hacer el creyente en cuanto a la iglesia? Ahora vienen aquí sus responsabilidades en cuanto a la iglesia. Una de las cosas es que debe de asistir a los servicios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa es una forma. Entonces, asistiendo a los servicios. Otra cosa, debe sostener con los diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10 nos dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ven, por cumplir con los diezmos, entonces dice que Dios va a derramar sobre nosotros
bendición hasta que sobreabunde. En Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todo al que lo instruye. Se dan cuenta que hay que ser agradecidos con el que nos enseña. En Lucas 17, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces dice que también el obrero, o sea, el que trabaja en una congregación, sea lo que se establezca, es digno, dice, de su salario. Y aquí especialmente, pues, podemos pensar, pues, en el pastor. Hay otros servicios u otros obreros que no necesariamente tienen que tener un salario, pero por lo general los pastores se dedican todo su tiempo a la iglesia. En 2 Corintios 9:7 dice, y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, lo que demos, démoslo con alegría, porque dice, buena promesa, Dios ama al dador alegre. ¿Qué más puede hacer? Debe participar en las actividades, usando los diferentes dones como parte del cuerpo de Cristo. Romanos 12:4-6. Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y en los versículos 7 y 8 continúa mencionando los diferentes dones o formas de servir. Muy bien, entonces ya vimos los 4 elementos. El alimento, la palabra. La respiración, la oración. El tercer elemento es, recordémoslo, su ejercicio, que es el servicio. Y el cuarto elemento que acabamos de ver es su cuidado, que lo da la iglesia. Bien, ya con esto pues vamos finalizando. Solo tengo algunas recomendaciones. Una, para que el creyente desarrolle y madure en su nueva vida como Dios quiere, debe de cuidar bien de ella, o sea, cuidar bien su nueva vida. Esa es responsabilidad personal. Cada uno debe de cuidar su nueva vida. En segundo lugar, para cuidar bien su vida espiritual, debe atenderla diaria y constantemente como su responsabilidad. Entonces, es diaria y constantemente que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Y en tercer lugar, el cristiano que cuida bien su vida espiritual no solo crecerá, sino que será feliz porque vive en comunión con Dios. En conclusión, vale la pena la nueva vida espiritual y crecer cada día para disfrutar de todos los beneficios que tiene a su disposición. Y en esta oportunidad les mencioné 4, que son los siguientes. El alimento, que es la Biblia, o sea, la palabra de Dios. La respiración, que es la oración. El ejercicio, que es el servicio. Y el cuarto, el cuidado, que lo recibe de la iglesia.
Con esto terminamos la lección número 12. Nos vemos en la siguiente lección. Que Dios los bendiga grandemente.